Dios, que un Dios que hizo los cielos y la tierra, pero de oídas lo habíamos conocido, de oídas habíamos entendido, de oídas pues lo conocíamos, pero más en esa ocasión esta palabra me alcanzó y yo quería irme al mundo otra vez. Y esta palabra a mí me alcanzó. ¿Por qué? Porque de cuando esta palabra el Señor me la dio, yo le decía en esa ocasión al Señor, porque yo quería irme al mundo. Yo quería irme al mundo y el Señor me dio esta palabra. Entonces, cuando yo le preguntaba al Señor Jesús: Señor, ¿es verdad que hace 2000 años tú viniste a esta tierra? El Señor inmediatamente me hizo los 2000 años, me los hizo 2 días. Y me llevó a la segunda carta de Pedro 3:8, donde dice: para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Y inmediatamente, o sea, el Señor me hizo los 2000 años, me los hizo 2 días. Para esto anduve, o sea, sucedió que 8 días escuchaba yo la voz que me decía: ayer vino el Señor, ayer vino el Señor, ayer vino el Señor y ayer vino el Señor. De manera que yo andaba en la plaza, andaba en la calle, andaba manejando, andaba donde anduviera, escuchaba la voz. Era como una voz o algo que me decía, yo lo sentía. Pero eso fue lo que me cautivó mi vida, de yo no irme allá al mundo, porque tenía todos mis pensamientos, todas mis intenciones de volver al mundo. Y entonces el Señor me da esta palabra, y me dice: mi casa es santa, el templo de Dios es santo. Y ese templo es donde se reúne el pueblo de Dios a alabar a Dios, a tener comunión con Dios, a sentir la presencia de Dios. De manera de que de allí en adelante, amados hermanos, yo me he sentido, o sea, he pasado por difíciles situaciones, he estado enfermo, me he enfermado, han venido ataques, han venido enfermedades, han venido luchas, han venido pruebas, pero me he dado cuenta que el Señor está conmigo y el Señor me ama y el Señor nos ama. El Señor no está muerto, el Señor está vivo, el Señor, Él está en medio de nosotros. Es verdad lo que está diciendo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Y Él está en medio nuestro. Él está en medio nuestro. ¿Para qué? Él está en medio nuestro para tomar nuestras necesidades, enfermedades, dolencias, preocupaciones. El Señor está aquí para darte gozo, para darte alegría, para darte paz a tu vida, para darte todo lo que tú necesitas. El Señor dijo: el que pide va a recibir, el que busca va a encontrar, el que toca se le va a abrir. De manera que todo eso es una realidad. Solo basta que nosotros, como ese pueblo de Dios que busca a Dios, creamos en Él. De manera de que el Señor estaba, o sea, dice aquí la palabra de Dios que nuestro Señor Jesús subía a Jerusalén y que estaba cerca la fiesta de los judíos. Ya no era la fiesta de Dios, ya era la fiesta de los judíos. Era la fiesta de la Pascua, que en hebreo Pesach. Era la fiesta, una fiesta importante, de que estaban ellos celebrando la salida de Egipto. Esta fiesta ellos la comenzaron a celebrar en Egipto. El Señor allá les había ordenado que celebraran esta fiesta.
Él les dijo, vamos a ir a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, siendo una fiesta tan importante, fiesta que se estaba celebrando, pero no era la fiesta de los judíos, era la fiesta de Dios, era la fiesta del Señor que estaban celebrando en el templo. Entonces, y ellos lo que había acontecido, que ya no estaban celebrando la fiesta como el Señor se las había ordenado. El Señor les había dicho que cada familia se tomara un cordero por familia, y si la familia era tan pequeña que tenían que unirse dos familias para tomar un cordero. Amén. Entonces, esa era la ordenanza que el Señor les había dado. Y aquí ya vemos nosotros en el Evangelio de Juan que ellos habían hecho un mercado, un negocio, lo habían hecho como un negocio. Todos vendían los bueyes, las ovejas, los animales, las palomas, o sea, y los cambistas, de manera que ya lo habían hecho un negocio, lo habían hecho casa de mercado. Y el Señor les está amonestando. Todo lo que estaban ellos celebrando, ya lo que estaban celebrando era una idolatría. Porque la palabra de Dios dice que la avaricia era lo que estaba presentándose ahí. Toda avaricia en todo el pueblo era avaricia, y la avaricia equivale como a la idolatría. Era idolatría. De manera que ellos habían salido de Egipto. Habían salido ¿de dónde? De la idolatría. Pero Dios allá se acordó de su pueblo, porque era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que había sido cautivo en Egipto por Faraón. Y ellos estuvieron en Egipto bajo del yugo de esclavitud de Faraón. Pero dice la palabra de Dios que se llegó el día que aquellas cargas que ponía Faraón sobre de ellos no las podían soportar, no las podían aguantar, pero aullaban, clamaban a Dios, y Dios escuchó el clamor de su pueblo. Él levantó un líder, a Moisés, y envía a Moisés a Egipto a sacar a su pueblo. Y aquí, fíjese bien, aquí les ordena, Éxodo capítulo 12, lo tenemos. Cuando dice, habló Dios a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en este 10 de este mes que nosotros nos demos cuenta de la verdad, que nos demos cuenta de la verdad, como dice la palabra de Dios, Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres, verdaderamente libres. De manera que esa verdad a mí me hizo libre. A mí me hizo libre, verdaderamente libre. De manera de que yo quise salirme, yo quería irme otra vez al mundo, así como sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, los trajo por el desierto, pero ellos se regresaban a Egipto en su corazón. Que no suceda así en el pueblo de Dios, amados. Que no suceda eso en el pueblo de Dios. Si tú ya
creíste en el Señor, afírmate cada día más. Afirma tu corazón en el Señor, porque el Señor está ahí contigo y Él es el que te ha llamado. Si el Señor te ha dado un ministerio, pues ese ministerio, todos los ministerios son hermosos en las manos del Señor, en la obra del Señor, y todos podemos servirle al Señor. Dale aplausos al Señor. Todos podemos servirle al Señor. De manera de que el Señor está con nosotros. Eso es una verdad, es una realidad. Y yo puedo sentir la presencia de Dios cada vez que hablo la palabra de Dios, cada vez que oro, cada vez que alabo al Señor, yo puedo sentir la presencia de Dios. Y eso es hermoso. Sí, cuando me siento desanimado, me siento con dolencias, me siento desanimado, me pongo a orar. Me pongo a platicar con Dios. Cuando menos acordé, ya se fue todo por allá. Hay veces que llego a la iglesia, llego a la casa del Señor, llego con desánimos, llego con dolencias, mayormente en estos tiempos de que vino la pandemia. O sea, para mí no fue fácil. Estar aquí es un milagro. Es un milagro de Dios, que Dios, yo no sé por qué me levantó de la muerte, me levantó de la sepultura. De manera de que me duele, porque yo no pude atender al pastor. En los días que él estuvo, él duró poquito, como 8 o 10 días. Nosotros ya teníamos como un mes, ya íbamos a levantarnos, pero cuando él falta, él se nos va. Ahí volvimos a recaer nosotros. Ahí volví a recaer. Y fue un golpe tan fuerte. Ya no era la enfermedad, sino que era el golpe que el enemigo sentía que me estaba dando a muerte. Dije, pues mi pastor se fue, yo creo que también nosotros nos vamos. Yo también me voy. Yo jamás pensé que el Señor me iba a levantar. Jamás pensé yo que iba a estar aquí hoy. Ni siquiera pasaba por aquí que el Señor me fuera a levantar, porque solamente pensaba en la muerte. La muerte, solamente sentía la presencia de la muerte y la muerte y la muerte y la muerte, y no sentía otra cosa. Pero cuando el Señor le plació levantarme, le plació sanarme, me quedaron muchas secuelas, quedaron muchas dolencias, quedaron muchas cosas en mi vida, en mi cuerpo, pero hasta ahorita el Señor lo ha ido sanando todo. Hasta ahorita el Señor que cada día me declaro sano, me declaro libre, me declaro en las manos del Señor, y le digo, estoy en tus manos, Señor. Si tú me has levantado, tú me has sanado, yo creo que es por algo. Tú tienes un propósito, y déjame decirte que cada uno de nosotros no es una casualidad que estemos aquí. Hay un propósito de Dios para todos y cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas, niños, todos. Hay un propósito de Dios para todos y cada uno de nosotros. Dios sabe para qué nos quiere. Pero aquí vemos en el capítulo 12 de Éxodo, vamos a mirar el capítulo 23 de Éxodo. Vamos ahí, vamos a ver. Vamos a ver Éxodo capítulo 19, versículo 10 y 11. ¿Estás ahí? Dice así, fíjate bien. Y Dios dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Dios descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. En esa ocasión que Dios
me lleva. Todo esto sucedió en una visión. En una visión que yo le preguntaba al Señor que si era verdad que hacía 2000 años Él había venido a esta tierra. Y en un momento me hizo los 2000 años en 2 días. Eso me sucedió. Me llevó en la visión y todo eso me lo mostró. Me mostró este pasaje, yo lo leía. Cuando dice que Dios le decía a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día voy a descender a ojos de todo el pueblo. Todo eso me lo dijo el Señor, de manera que me lo hizo entender, me lo hizo comprender los 2000 años en 2 días, amados hermanos. Para el Señor hace 2 días que vino. Pero dice la palabra de Dios que para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Y de manera que para Él van 2 días, pero también me dijo que al tercer día, igual como dice aquí que al tercer día descendió a ojos de todo el pueblo, el tercer día va a descender a ojos de todo el pueblo. Y eso te lo puedo decir, que el Señor está a las puertas. El Señor, eso me dice que el Señor está a las puertas, y no sabemos en qué momento aparezca el Señor. Porque en esa ocasión yo le preguntaba al Señor, porque a mí se me dijo que aún en los evangelios, en el evangelio de Juan, en el evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas, en la resurrección del Señor, a la hora que Él resucitó, esa la misma hora cuando Él va a venir. En el momento que Él resucitó, al tercer día, cuando las mujeres que iban a ungir el cuerpo del Señor, según ellas, como había costumbre en los judíos, la iban a ungir el cuerpo, ya no encontraron al Señor. En un evangelio, a mí se me decía: ve los evangelios. En uno dice que era muy temprano cuando fueron las mujeres, en otro dice que era muy oscuro, otro que iba rayando el sol, otro que era muy temprano. De manera de que a mí se me dijo que cuando el Señor resucitó, en esa misma hora el Señor va a venir al tercer día. Entonces cuando yo regresé, volví en sí, el Señor me regresó de la visión, me dice. Entonces yo le decía al Señor: pasarán 5 años para que tú vengas, pasarán 10 años, pasarán 15, 20, 30, 50 años para que tú vengas. Esto sucedió en el año 1993, cuando yo, después de convertirme al Señor, y yo quería salirme del camino del Señor. Yo quería irme, yo quería salirme, pero cómo nos ama Dios. Ahí pude ver que Dios me ama, y yo sé que a todos nos ama. Yo sé que a todos nos estima el Señor, por eso estamos aquí, porque el Señor nos ha llamado. Todos hemos recibido un llamado, pero el Señor, recuérdese que el Señor viene por escogidos. Ya hemos sido llamados al camino del Señor, ahora hay que buscar ser escogido. Por eso le digo: vamos a trabajarle al Señor, vamos a trabajarle al Señor, que en todos los ministerios, en la obra del Señor, todos son hermosos, todos podemos servirle. Nadie puede decir: yo aquí no sirvo para nada, yo no sé hacer nada. No, todos podemos trabajar, todos podemos servirle a Dios, unos de una manera, otros de otra y otros de otra, pero todos servimos en la obra del Señor. Todos podemos servirle, y los ministerios todos son bien bonitos,
todos son hermosos. La obra del Señor toda es hermosa. Pero el Señor me dijo así, que cuando Él resucitó, a esa misma hora Él viene. Él viene. Entonces ahí está marcado. Al tercer día, cuando Él resucitó, entonces precisamente por eso me hizo los 2000 años, me los hizo 2 días. Y al tercer día Él resucitó. Y aquí dice, es lo mismo que está diciendo aquí. Dice, y Dios dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. ¿Cuántos días tiene el Señor lavando a su pueblo, limpiándolo? Tiene 2 días. Y al tercer día va a descender a ojos de todo el pueblo. Al tercer día. Entonces yo le decía al Señor, pasarán, amados hermanos, cuando regresé de la visión, me acordé de un dicho de aquellos nuestros antepasados, los ancianos, las gentes grandes, mi abuelo, mi bisabuelo. Tenían un dicho que decían ellos: ya se va a acabar el mundo. Ya se va a acabar el mundo. Al 2000 no ha de llegar. Y si llega al 2000, del 2000 no ha de pasar. Ese era un dicho que tenían nuestros antepasados. Y yo me acordaba de ese dicho. Entonces fue el año 1993. Yo dije, si este dicho, si el Señor dijo que aún los dichos del mundo no están mal dichos, dije, este es un dicho que dicen allá en el mundo. Entonces quiere decir que no vamos a llegar al 2000. Y si llegamos, del 2000 no han de pasar. Cosa de que ahorita estamos en el 2021. ¿Verdad que sí? Amado, pues ya tengo como 20 y tantos, ya voy para 30 años en el Evangelio. Y no ha menguado mi fe. Le doy gracias a Dios. Y mi fe no ha menguado, mi fe por la palabra de Dios. La fe, o sea, cada vez ahora que me han venido más luchas, me han venido más pruebas, en vez de que mengue mi fe, en vez de que aquel desánimo que viene me apachurre, me diga, me haga retroceder o correr, no. Ahora quiero trabajarle al Señor. Ahora crece más mi fe, ahora crece más mi ánimo, ahora crece más mi energía. Ahora que estoy más grande, en aquella ocasión yo tenía ya los 45 años, ya iba para los 50. Amados hermanos, ahorita ando en los 70. Ando en los 70 años y me siento fuerte, como dijo Josué. Me siento como cuando tenía 45 años. Me siento aún con las luchas y las pruebas y la pandemia que vino, pues cuando me pongo a predicar, cuando me pongo a hablar de Dios, me siento como si fuera de 45. Me siento con las mismas fuerzas, me siento con el mismo ánimo y no mengua mi fe. Mi fe en el Señor ha crecido, mi fe, o sea, se ha fortalecido, el Señor la ha fortalecido y le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hoy puedo estar aquí con ustedes compartiéndoles esta experiencia. Esta experiencia fue una experiencia gloriosa para mí y creo que para todos ustedes, para todo el pueblo de Dios que la va a escuchar esta palabra. Pero Él está, acuérdese usted, el Señor está santificando a su pueblo. Me llevó a la escritura de Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, donde dice: el Señor levantará un profeta como tú, Moisés. Voy a levantar ese
ese profeta. Y ese profeta, más que profeta, es Jesús, es Cristo Jesús de Nazaret. Ese fue levantado para salvarnos. En aquella ocasión llevó Dios a Moisés a salvar al pueblo allá. Pues hoy el Señor levanta a Jesús por Salvador del mundo. Y todo eso se me dijo a mí en esa ocasión. Yo quería salirme, yo quería irme. Dice, no, ¿cómo te vas a ir? El Señor no me dejó ir, no me dejó salir. El Señor me trajo. En vez de que menguara mi fe creció. Y el Señor me mostró su camino. El Señor me enseñó. O sea, amados hermanos, quiero decirles, yo no fui a la escuela, no sabía ni leer, ni escribir, no sabía nada. Ahora ya puedo leer un poquito. Ahora puedo leer un poquito, puedo escribir un poquito, puedo hablar un poquito. Yo no sabía hablar, ahora puedo hablar un poquito. Y le doy gracias a Dios porque me da el privilegio de hablarte la palabra de Dios. Que Él me alcanzó, que Él me sanó. Él me sanó mi corazón, porque mi corazón estaba lleno de odio, de amarguras, estaba lleno de toda clase de maldad. El Señor me saca del alcoholismo. En el alcoholismo aprendí todos los vicios de allá afuera, pero el Señor tuvo misericordia. Fue más grande la misericordia de Dios. El Señor me trajo a sus caminos para mostrarme su camino, y ahora precisamente estoy en su camino. Fíjese bien. Pero entonces Él me mostró. Entonces vamos a Éxodo capítulo 23, en el versículo 20. En el versículo 20 dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz y hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del heveo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y a los cuales yo destruiré. Toda esta palabra el Señor me la da. El Señor va a estar contigo. El Señor, donde quiera que vayas, va a estar contigo. Solamente escucha su voz. Solamente no se le sea rebelde, porque mi nombre está ahí. Todo esto se me dijo. De manera que no pude hacer otra cosa más de que seguir en el camino del Señor, seguir predicando la palabra de Dios, seguir yendo a visitar, a predicar la palabra de Dios, porque en esa ocasión que me sucede eso, me sucedieron muchas cosas que gentes que eran mis mejores amigos, familiares, a mí me corrieron de su casa, me ofrecieron pegarme, golpearme. En esa ocasión, con todo eso, no me hicieron echarme hacia atrás, porque el Dios vivo había hecho una obra especial en mi vida. En mi vida Él hizo una obra especial, y creo que en este día el Señor está haciendo una obra especial en todos y cada uno de ustedes, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él hizo una obra especial en mi vida, y creo que hoy la está haciendo también en todos y cada uno de ustedes. Aquí el Señor solamente nos indica: no le seas rebelde. Escucha la voz de Dios. A mí, cuando me dice escucha solamente la voz de Dios, no le seas rebelde, me estaba diciendo, porque todo me lo hacía entender,
me estaba diciendo que yo tenía que oír la palabra, pero aquella palabra que estaba escuchando, que yo la guardara, que yo la viviera. Porque yo en ese tiempo yo había visto, aún en mi congregación donde me congregaba, hermanitos con los que platicaba, mentían, echaban mentiras, fumaban, tomaban, decían una cosa y hacían otra. En la iglesia eran unas personas, pero allá afuera los veías, eran otras personas. Se te escondían, no les podías decir hermanos, o sea, se avergonzaban. Y todo eso, o sea, a mí me había traído un desánimo. Tenga mucho cuidado. Todo eso había traído aquella fe a menguar en mi vida, y que yo decidí irme a aquel mundo. Pero cuando Dios vio que yo me estaba yendo allá al mundo, el Señor me mostró esto. Él habla a mi vida. El Señor se manifiesta a mi vida, y yo creo que Dios me ama mucho. Ahí es donde pude ver yo el grande amor que Dios tiene para con nosotros. Me di cuenta que Dios me amaba. Me di cuenta que Dios me amaba, porque de allí en adelante Dios, a veces que yo hacía cosas indebidas. En una ocasión fui con un licenciado que seguido por ahí tomábamos las copas, pero fui a visitarlo, y en ese día le llevé unos centavos que se le debían. Y comenzaron a llegar sus amistades, un doctor, una doctora, un abogado, un licenciado. Y comenzaron ellos a platicar todas sus maldades que hacían. Y comenzaron a reírse, comenzaron risa y risa y risa y risa y risa. Y mi mujer y yo estábamos ahí sentados. Dije, bueno, pues están riendo también, pues sabe de qué se estarán riendo, pues están riendo del... Y yo comencé a reírme también. Ya había sucedido eso. Comencé a reírme. No me hubiera comenzado a reír. Cuando comencé a reírme, comenzó a entrar una estaca, una espada aquí arriba. Ya llegaba hasta por acá. Ya sentía que me moría. Sentía que no podía respirar. Sentía que me estaba muriendo, hasta que caí en el piso. ¡Bah! En medio de todos ellos estaba una alfombra en la sala. Ahí caí. Pero cuando caí allá a la alfombra, me acordé que yo era cristiano. Y le dije, Señor, perdóname, por favor, perdóname, perdóname, por favor, perdóname, Señor. Perdóname, por favor, y perdóname. Y me perdonó el Señor. Comenzó a salir la espada. Comenzó a salir la espada, comenzó a salir hasta que salió, y me pude levantar y me incorporo otra vez a donde estaba sentado con mi mujer. Para esto nadie se dio cuenta, solamente era para mí. Ni mi mujer se dio cuenta. Mi mujer se dio cuenta cuando le dije, mujer, vámonos. Y dice, ¿qué te pasa? Te veo muy despavorido, está muy pálido, ¿qué te pasa? Le digo, siento que me estoy muriendo, vámonos. Vámonos, siento que me estoy muriendo, vámonos. Hasta entonces le dije, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, y nos vemos. Me salgo de su oficina. Me salgo de su oficina y me voy a donde estaba la camioneta. Yo siempre traía la Biblia así en mi camioneta, en el asiento, abierta. La cerré y nos vamos, pero sentía yo que no cabía algo en mi vida, no cabía en mi corazón, no cabía. Aquella presencia de Dios no cabía, y nos vamos. Y antes de llegar a su pobre casa, yo sentía que no alcanzaba a llegar. Estaciono la camioneta en la calle
Y le digo, Señor, por favor, háblame, Señor, porque siento que me muero, siento que no resisto a alcanzar a llegar a la casa. Háblame, ¿qué me está pasando? Me siento que me muero. Háblame, por favor. Abro las sagradas escrituras y se abrieron en Hebreos capítulo 12. Y me dice el Espíritu Santo, lee en el versículo 5. Y comienzo a leer. ¿Ya se saben esa escritura? ¿Se la saben? Esa escritura se quedó grabada aquí y se quedó grabado aquí. Como dice la palabra de Dios. El Señor dijo: y este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Dice: escribiré mi ley en su mente y en su corazón. La escribiré. Amén. Entonces en esa ocasión que me sucede eso, me dice el Espíritu Santo, lee en el Hebreos capítulo 12 versículo 5, donde dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, porque qué hijo es a quien el Padre no disciplina. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible en aquellos en quienes ha sido ejercitado. Todo eso se me dijo en esa ocasión cuando yo le decía al Señor: háblame, que siento que me estoy muriendo. Eso quedó grabado aquí. Yo no sabía ni leer, yo no sabía. Esa ocasión, leía la palabra de Dios, pero yo sentía que era como una canasta de pan que estaba comiendo en ese momento. Me sabía como aquellas piezas de pan, como aquellas que comimos esta noche, hermano. Muy ricas, hermano. Muy rico. Era aquel pan tan sabroso que sentía que el Señor me lo daba. Y me daba cuenta que el Señor de veras me ama. De veras me ama. Él no le gustó que yo me estuviera gozando con aquellos que estaban gozándose en su maldad. Y yo también comencé a reírme, pues yo no me podía reír. Y allí Dios me disciplinó otra vez. Me tuvo que disciplinar. Entonces me da esta escritura. Éxodo capítulo 25 versículo 8 y 9. Dice así, ¿estamos ahí? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre en el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo harás. Así lo harás, amado hermano. Todo lo que Dios le dice a Moisés que lo hiciera, fíjese bien. Aquí está parece la arca de la alianza. Gloria a Dios, cómo me dio gusto verla. Se parece que ella, de manera que, ¿qué dijo el Señor? El Señor aquí le está diciendo a Moisés que haga un santuario para él. El santuario no es para otra cosa más de que para Dios y el pueblo de Dios. Porque Dios quiere gozarnos
Dios quiere gozarse con su pueblo. Dios quiere que aquí nosotros le alabemos, que nosotros hagamos fiesta, que nosotros hagamos, o sea, esa fiesta de alegría, que aquí nos alegremos, que aquí le cantemos, que aquí nos gocemos en su presencia. Y todo eso el Señor estaba diciéndole. Vamos a ir allá donde comenzamos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 13, que dice: estaba cerca la Pascua, la fiesta. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Estaba cerca qué? La Pascua. ¿Y qué era la Pascua? ¿Qué estaban celebrando? La salida de la esclavitud de Egipto. ¿Qué estamos celebrando nosotros aquí? La salida de la esclavitud de allá del mundo. Estamos celebrando aquí, venimos para celebrar la fiesta del Señor aquí en el templo de Dios. Y era lo que les estaba diciendo: ustedes han hecho mi casa casa de mercado. Y mi casa, ¿qué no saben que mi casa será casa de oración, será llamada? Entonces dice que aquí, cuando el Señor hizo un azote de cuerdas y echó fuera los bueyes, ovejas, las palomas, volcó las mesas y echó fuera a todos. Entonces dice que sus discípulos se acordaron de la escritura. Ellos tampoco la entendían. Ellos tampoco no entendían la palabra de Dios. Como tampoco a veces nosotros a veces la oímos, pero no la entendemos. Nosotros tenemos que poner toda la atención a la voz de Dios, a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios te bendiga. Porque Dios es lo que quiere, bendecirnos a través de su palabra, a través de que nosotros la escuchemos y la hagamos una realidad de nuestras vidas. De manera que los discípulos aquí, ellos decían que cuando hizo el Señor Jesús todo aquello que hizo, dice que se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consume. Salmo 69, 9, 8 y 9. El celo de tu casa me consume. De manera de que ellos también no lo entendían ni qué estaba sucediendo. Ellos andaban con el Señor, el Señor los había llamado, pero no entendían muchas cosas. Pero allí vemos que el Señor aquí está diciéndoles en el versículo 17: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Dice en el versículo 18: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Tú eres el templo del Señor. Tú eres el templo del Señor. Si tú has creído en la palabra de Dios, tú has creído en el Señor, tú has creído en la palabra de Dios, pues el Señor nos está diciendo que ese templo eres tú, y ese templo es santo. Ese templo es santo. Ese templo es limpio. ¿De qué? De toda basura, de toda basura de allá del mundo. Tiene que ser limpio. ¿Por qué? Porque Dios quiere morar ahí. O sea, Pablo el apóstol, había predicado la palabra a los corintios. La primera carta a los Corintios 3:16,
Ellos querían, como que ya habían recibido la palabra de Dios, habían recibido el Espíritu Santo de Dios, pero ellos querían la misma ambiente de allá afuera. Y les dice: ¿pero qué no saben que ustedes son el templo y morada del Espíritu Santo? Porque ellos querían lo mismo allá. Y amados, déjame decirte que esto no lo podemos hacer nosotros, solamente Dios, su Espíritu Santo. A través de que nosotros busquemos la presencia de Dios, busquemos al Espíritu Santo de Dios, Él los va a limpiar de toda contaminación, de toda maldad, de toda iniquidad, de todo aquello que no sirve, que no le sirve al Señor. Todo lo va a quitar el Señor por su Espíritu Santo. Él quiere limpiar a un pueblo. Él quiere limpiar a un pueblo que le sirva, un pueblo que le alabe, un pueblo que esté presto para servirle al Señor. De manera que, amados, el pueblo siempre está presto, dice Pablo. Está presto para servir a Dios. Pero tu carne no quiere. Tu carne no quiere. Se resiste, se duele, se enferma, se cansa. Mas el Señor dice: mas el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que nos vivifica, es el que nos da vida y nos da vida eterna. De manera de que aquí vemos al Señor que cuando les está diciendo en el versículo 20 que dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. El Señor es espíritu. ¿Cuántos saben que el Señor es espíritu? Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Para qué hay libertad? Para alabar a Dios, para servir a Dios, para hacer todas las cosas que le agradan a Dios. Amén. Entonces, pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Según a los Corintios, el capítulo 3, verso 17, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero hay libertad ¿para qué? Para servir al Señor. Pero a veces cuando no buscamos a Dios, cuando no oramos, cuando no nosotros nos descuidamos las cosas del Señor, entonces ahí es donde aprovecha nuestra carne. Ahí aprovecha para meterte desánimo, cansancio. Allí tu oído comienza a oír otras cosas, te comienza a llamar la atención aquello. Allí, cuando no oras, cuando no lees, cuando no predicas, cuando te descuidas de las cosas del Señor, si el Señor te ha dado un ministerio y te descuidas de lo que el Señor te ha privilegiado, te estás descuidando. Todo eso viene a sucedernos a todos. Y nadie, dice la palabra de Dios, que esté exento de que sea probado. Todos y cada uno vamos a ser probados en todo. Vamos a ser probados. ¿Para qué? Para ver si servimos a Dios o no servimos. Si servimos a Dios, solamente servimos por una emoción. No, al Señor no se le sirve por una emoción. Al Señor se le sirve de corazón.
Al Señor se le sirve de corazón. ¿Por qué? Porque ese es el Espíritu de Dios, de corazón. Que eso fue lo que dijo el Señor Jesús cuando tiene el encuentro con la mujer samaritana. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22. Versículo 24. 4:24 del Evangelio de Juan, que dice que la mujer tenía un diálogo con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Cómo vamos a adorar a Dios? ¿En el espíritu o en la carne? Entonces nosotros tenemos que adorarle en espíritu. De manera de que nosotros cuando adoramos a Dios, cuando cantamos a Dios, le servimos a Dios y todo, dice el apóstol Pablo, todo lo que haga, sea de palabras o de hecho, hágalo todo como para el Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de Cristo Jesús. Fíjese bien, dice, vamos a ver, vamos a mirar Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, en el versículo 1. ¿Estamos ahí? Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Fíjese bien, en aquella ocasión, en Éxodo 25, versos 8 y 9, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Del capítulo 23, versículo 20, le está diciendo Dios a Moisés, dice, Moisés le había dicho al Señor: mira, Señor, si tú no vas con nosotros, mejor no nos saques de aquí. Si tu gracia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Pero Dios le dice: mi ángel va contigo. Solo no le seas rebelde. Solo escucha su voz. Aprende a andar con Él y no le seas rebelde. Enséñate a escuchar la voz del Señor. Dice, porque Él no perdonará tu rebelión. No perdonará tu rebelión. Ah, pero si escuchare su voz, afligiré a los que te afligieren, destruiré a aquellos que te maldicen. Yo voy a estar contigo. Y ya en el capítulo 25 le dice: harás un santuario para mí, y lo harás de esta manera, con las medidas que yo te voy a mostrar. De manera que aquel santuario tenía aquella urna, aquella tenía el arca del pacto, que contenía las tablas de la ley que Dios les había dado en el monte Sinaí, allá en el capítulo de Éxodo 19. De manera que el Señor, cuando les está diciendo, le dice a Moisés: ve, santifícalos hoy y mañana. ¿Por qué les estaba diciendo que los santificara? Porque iban a recibir la ley, la palabra de Dios. ¿Qué cosa es lo que nosotros estamos recibiendo? La palabra de Dios. Pero nosotros tenemos, dice la segunda de Pedro, o sea, Pedro dice: sean santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Nosotros tenemos que ser santos. Este templo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero este templo tiene que ser santo. Y el que santifica es el santo.
Jesús es el santo y el que santifica. Dios es espíritu. Jesús es el Espíritu Santo enviado por todo el mundo para salvación y vida eterna en esta tierra, en este mundo. Y nosotros tenemos que buscarlo, tenemos que servirle, tenemos que buscarlo en espíritu y verdad, que Él está todavía en esta tierra. Dice Isaías 55:6, buscar a Dios mientras puede ser hallado, buscarle en tanto que Él está cercano. Él está allí cerca de ti, Él está cerca, Él está en medio de nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Yo puedo sentir la presencia de Dios. Yo puedo sentir la presencia de Dios, que Él está aquí en medio nuestro. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que Él está aquí. Y nos dice buscar a Dios mientras puede ser hallado. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a llegar el tiempo que ya no va a haber oportunidad, no va a haber aquella oportunidad de buscar a Dios. Y nosotros tenemos que aprovechar que el Señor está con nosotros todavía. Porque cuando el Señor venga, el Señor va a levantar a su pueblo, aquel que viva en el Espíritu. Lo que dice Pablo: ande pues en el Espíritu. Gálatas 5:16. Andar pues en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Entonces, de manera de que el apóstol Pablo ¿qué está recomendando a los Gálatas? Anden en el Espíritu. ¿Por qué? Porque en un abrir y cerrar de ojos vendrá el Señor. En un abrir y cerrar de ojos vendrá el Señor. ¿Cómo es un abrir y cerrar de ojos? A ver, cierre sus ojos. Rápido, ¿verdad? Cuando menos pensamos, el Señor viene, amados. El Señor lo dijo: cuando menos piensen ustedes, entonces vendrá Dios por su pueblo. De manera que nosotros no tenemos tregua, no tenemos margen de que digamos: no, pues al cabo hay tiempo. Al cabo hay tiempo para servir a Dios. Al cabo hay tiempo para buscar a Dios. Al cabo hay tiempo para todo. No, nosotros estamos viendo lo que estamos viendo. La palabra de Dios dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra. La tierra está temblando todos los días, por donde quiera. Está temblando. Están haciendo erupción los volcanes. Ya se ve que está prendido, ya casi se ve ardiendo este mundo. De manera de que nosotros, amados, todavía hay veces que como pueblo de Dios todavía estamos durmiendo. Ya no dormamos, dice Pablo, que nos levantemos del sueño. Que nos levantemos del sueño. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos y nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo para levantarnos, pero en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu y viene a levantar a su pueblo, viene a levantar a su pueblo. Bendito es el Señor. Ya vamos a terminar. Vamos a ver Hebreos capítulo 10 versículo 12. Dice ahí, si lo tenemos: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A cuántos? A los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y
en sus mentes las escribiré. Eso me sucedió a mí. El Señor le escribió aquí, y no se me olvida la palabra de Dios. Leo todas las Sagradas Escrituras, pero ese pasaje de Hebreos capítulo 12 versículo 5 al 11 no se me olvida. Y eso tiene ¿cuántos años? Ya 26 años, 27 años. Y no se me olvida. No se me olvida. Y no porque lo usted repase y repase, no. Yo leo todas las Sagradas Escrituras. Cuando yo me convierto al Señor, yo me las quise comer todas. Yo lo leí desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo leí como 2 o 3 veces para allá y para acá, porque yo lo sentía acá dentro de mi corazón, que yo había descubierto la verdad, que había descubierto, o sea, la salvación, la vida eterna. Y comencé a leer la palabra de Dios. De allí en adelante comencé a leer. Yo tenía la Biblia de los católicos, una Biblia grande, tenía un testigo de Jehová, tenía de los mormones, tenía 4 o 5 Biblias. Y comencé a ver, una vez miraba la otra, le veía la otra, y la palabra de Dios es la misma. La palabra de Dios es la misma, solo que el hombre ha hecho de la palabra de Dios como él se la está acomodando a él. Y no, la palabra de Dios no es para acomodarla a nosotros, sino que la palabra de Dios es para acomodarnos a ella. La palabra de Dios, y así estaba yo. Yo quería hacer la palabra de Dios como yo veía que los demás la practicaban. Y el Señor me dijo: no es así. Yo te llamé y dices por acá. Y el Señor trató conmigo directamente. Y yo creo que todos y cada uno que estamos aquí, no es una casualidad, es un propósito de Dios, que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Solamente que nosotros tomemos todo en verdad, de corazón. Que tomemos todo lo que hagamos, lo hagamos de todo corazón como para el Señor. Que Dios está contigo, amado. Que Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Él dijo que no nos dejaría huérfanos, no nos dejaría solos. Dice: enviaré el Consolador, enviaré mi Espíritu Santo para que esté con ustedes. ¿Por qué dice Consolador? Porque sabía que íbamos a tener problemas, íbamos a tener dificultades, pero ibas a tener quien te consolara, ibas a tener quien estuviera contigo, ibas a tener quien te ayudara, ibas a tener a quien darle las cargas, los problemas. Y eso es lo que nos falta a veces hacerlo. A veces que sentimos los problemas, nos llenamos de cargas, nos llenamos de problemas, nos llenamos de cansancio, de preocupaciones, nos llenamos de muchas cosas. Menos buscamos llenarnos de la presencia de Dios. Vamos a llenarnos de Dios. Vamos a llenarnos del Espíritu Santo de Dios, porque Dios es Espíritu. Y adoradores en espíritu y en verdad son los que busca a Dios. Le dice Jesús a la mujer samaritana: Dios es espíritu, mujer. Ella le dijo: nosotros en la ley conocemos y sabemos que cuando venga el Cristo, Él nos va a declarar todas las cosas. Y qué privilegio de esta mujer. Le dice: pues Él es el que habla contigo, hombre. Él es el que habla contigo. Hoy el Señor está hablando contigo. Hoy está hablando el Señor con nosotros. Hoy el Señor está hablando con nosotros. Solo que le abramos el corazón.
Solo que abramos nuestro corazón, porque Dios es espíritu. Vamos a ponernos de pie. Vamos a poner, dale ese aplauso pues al Señor. Dale ese aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, Padre. Tú eres Espíritu Santo. Tú estás aquí, Señor. Tú estás en medio de nosotros, Padre. Yo no sé ni conozco la necesidad de cada uno en tu pueblo, Padre, pero tú la conoces, Señor. Tú conoces, Señor, toda necesidad, toda dolencia, toda preocupación. Tú conoces, Señor. Y en esta tarde, Padre, hoy se está, Señor, un aniversario más de esta casa de oración. Que en este día, Señor, bendito Dios.